Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y este podcast va dirigido, pues, yo pienso que dirigirlo hacia los brothers de la iglesia que ya tienen muchos años, que tienen pocos años, que tienen algunos meses o algunas semanas. Y es hablar del evangelismo, hablar de la importancia del evangelismo y de cómo Cristo no sugiere ni invita, o sea, es un mandato, es una orden, un mandamiento que encontramos en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo. Y hoy se encuentra conmigo aquí para conversar de este tema Rafael de Alba. Él es pastor de Ministerios Vida Nueva Internacional aquí en Salt Lake City, es un buen amigo mío y vamos a estar hablando de este tema. Yo creo que los dos tenemos experiencias similares en el trabajo en la calle, en el hablar con la gente en donde quiera que andamos. Rafael, saluda a la audiencia. ¿Qué tal, Sergio? Estoy muy contento de estar aquí contigo en el podcast. Estoy muy contento de que, bueno, estar con tu audiencia y realmente trayendo un tema tan importante como este. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Por qué la gente no evangeliza, Rafael? ¿Por qué la gente de la iglesia, y no estamos hablando de los nuevos convertidos, estamos hablando de gente que tiene muchos años, no evangeliza? ¿Por qué se les hace como poca cosa evangelizar? Yo creo que a través de los tiempos ha estado evolucionando lo que es la iglesia. Por ejemplo, nosotros vemos en la iglesia primitiva que lo más importante para ellos pues era el evangelizar, era el llevar la palabra, era el caminar en Cristo, era el llevar el mensaje. Pero a través de los tiempos yo veo como que la iglesia ha tomado otra postura, ha tomado otras importancias. Hoy en día vemos una iglesia que está más interesada, no sé, en tener un buen video, en presentar, en tener una buena presentación, en tener un buen grupo de alabanza, en tener una buena predicación, que no está mal ninguna de esas cosas, pero como que se ha ido acomodando y la iglesia ya no tiene ese deseo y esa motivación como para salir a evangelizar. Claro que existen ciertos sistemas, hay iglesias muy grandes que tienen un sistema de evangelismo muy tremendo, muy bueno, muy grande, que les ha estado funcionando, pero esas son unas pocas iglesias. Hay muchas iglesias que la verdad, mucha gente, como decías tú, de mucho tiempo, ya no tiene esa pasión por evangelizar. Hay gente que tiene años en la iglesia y no se ha ganado ni una sola alma. Fíjate, en administración, y tanto lo llevaste tú como lo llevé yo, en administración nos enseñaron un principio de economía, que es el principio de Pareto, del 80-20, o el 20-80, y yo creo que no es ni el 20 de la gente en la iglesia que evangeliza. Es muy diezmado, sí. ¿Ah? Es muy diezmado, es muy Sí, poca sí, sí, gente. o sea, es muy bajo y hay muchas cosas de las que podemos hablar. Probablemente algún brother que esté escuchando esto se puedan hasta sentir incómodos con lo que estamos diciendo, pero o les da vergüenza, o les da pereza, o no se les hace atractivo, o yo ya me encontré con la salvación y pues ahí los demás. Creo que Sí. hay cierto tipo de egoísmo, ¿no? O sea, yo ya me encontré con Dios, ya me voy al cielo y hay veces que hay cierta indiferencia hacia las demás personas en donde ya no me importa si se va a ir al infierno o no se va a ir al infierno, ya no me importa si se pierde o no se pierde. Pero qué mala onda, ¿no? Es mala onda, pero es lo que estamos viviendo, o sea, es lo que la iglesia está Y, viviendo. y el otro día veía a alguien que ponía algún pastor en Indiana y compartía decía, en estos últimos tiempos, y no es de ahorita, esto no es de hoy. O sea, yo me convertí hace casi 30 años, en el 91, y igual, la gente no evangelizaba, la gente. Hay una expresión, hay una palabra griega que se dice koinonía, que es la comunión de los santos, pero llega un momento y se usaba esta expresión de la palabra koinonitis, o sea, la gente quiere estar nada más junta ahí en la iglesia y nosotros, y los demás, Pues se hace los señalamos como únicamente. como un tipo club, ¿no? O sea, es Sí. el club de los cristianos. El otro día un amigo mío, no sé si te acuerdas de Ramón Gómez del DF, o sea, Sí. invitó a una chica a entrar a la iglesia en San Bernardino y la chica como que venía de andar de una noche de antro, de lo que era, de alcohol, de todo eso, pero como que en el proceso al pasar por la iglesia se sintió atraída por algo y los sugieres no la querían dejar entrar. Sí, ese es el problema, ¿no? O sea, se nos olvida de dónde Dios nos sacó. O sea, los sugieres no la querían dejar entrar. O sea, y el brother se molestó y pues les llamó la atención, ¿no? Y con justa razón. Pero, ¿en dónde nos perdimos?
Pues te digo que han habido ciertos cambios dentro de lo que es la Iglesia Universal. Creo yo que nos hemos enfocado en cosas que son muy indispensables, que son buenas. Es buena una muy buena alabanza, un buen video o lo que sea. Pero todo eso nos ha llevado a nosotros a perder el deseo por el inconverso, por aquel que necesita de Cristo. Entonces la iglesia se ha mantenido en cuatro paredes. Queremos que la iglesia crezca a través de oración, queremos que la iglesia crezca a través de ayuno, queremos que la iglesia crezca a través de una sana doctrina. Y en una iglesia puede haber sana doctrina, puede haber mucha oración, puede haber mucho ayuno, pero la iglesia no va a crecer en un sentido de que si la iglesia no se pone las pilas y sale a evangelizar. O sea, el evangelismo es tan indispensable. Todo lo demás es ayuda para salir a ganar al inconverso. Pero el inconverso no va a venir simplemente porque mira el letrero de una iglesia y decir, ok, yo me voy a meter ahí. Ha pasado, sí, pero no es lo que el Señor dijo. El Señor dijo, id. O sea, tienes que salir, tienes que accionar, tienes que predicar, tienes que llevar el evangelio. Y esa es nuestra responsabilidad. Escuchamos de líderes que andan dando pláticas de crecimiento que no tienen la menor idea de lo que significa andar predicando en la calle, de lo que es ir a los hospitales. Hubo un tiempo en que a mí se me señalaba y decían, no hay que invitar a Sergio a que ore por los enfermos porque se le mueren, pero sería porque yo estaba todas las semanas en el hospital, como por 3, 4 años seguidos. Bueno, es que debemos entender, Sergio, que en nosotros no está sanar a la gente, ¿no? No. O sea, eso está en Dios. A nosotros se nos manda a ir y pregonar el evangelio. Que el principal objetivo número uno cuando nosotros salimos no es que el Señor sane a las personas, sino que el Señor salve a las personas. Y eso es lo más importante, que el Señor lo haga. Hace mucho tiempo estuve yo con una persona, a mí me llamaron. La persona tenía pocos días de vida y yo estaba con esta persona, estaba a punto de morir, y entonces me llamaron para que yo fuera a orar por la persona. Y entonces, antes de orar por la persona, yo le decía, ¿has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Me decía que no. Yo le decía, bueno, ¿quieres recibirlo ahora? Y la persona, llorando, me dice, sí, quiero recibirlo. Entonces, acepta a Cristo. Y de alguna otra manera, pues la llevé al perdón y a perdonar a familiares que ella tenía odio, rencor, o sea, una restauración de su alma para con el cielo. Y murió. En cuanto terminé la oración, en cuanto terminé de estar con la persona, falleció. Entonces, creyendo yo que pues si lo hizo de todo corazón, realmente pues está con el Señor, ¿no? Tal vez a mí me llevaron para que orara, para que se sanara, pero el propósito de Dios era salvarle. A mí me tocó una experiencia similar con mi hermana mayor. Mi hermana mayor ya estaba enferma muy grave y yo tengo un hermano que es médico y él me pidió que hablara con ella. La veía desesperada. Y cuando yo hablé con ella por teléfono, le hablé del amor de Cristo. Hicimos la oración juntos, se puso en paz con Dios. Mi hermano me dijo, porque ella murió a los 11 días de esa llamada, mi hermano me dijo que la veía más tranquila, porque le dimos una palabra de esperanza en el paso que vamos a dar todos algún día, en ese sueño eterno y en ese despertar en el otro lado. Entonces, sí. ¿En dónde recae la responsabilidad? Porque yo me encuentro una comunidad de fe, una iglesia de estos tiempos y de los últimos. Yo tengo 30 años en el evangelio, y me encuentro una comunidad en diferentes zonas aquí en los Estados Unidos. No voy a hablar de todos en general, pero en su mayoría que se encuentran en zonas cómodas. En inglés se le llama comfort zone. La gente está en una zona cómoda. Voy a la iglesia el domingo, de repente me uno a uno de los programas entre semana y ya estoy en el cielo, ya tengo un pie adentro. Yo creo que hay cosas que han afectado a la iglesia, y el mundo de alguna u otra manera ha metido su ideología dentro de la congregación, en donde muchas de las veces nos preocupamos, como decía hace un momento, por tener la iglesia más grande o más vistosa, o con lo nuevo, o con ciertas cosas, tecnología, ¿no? sonido, en todas las áreas. Y eso nos ha llevado a ocuparnos demasiado dentro de la iglesia, afanarnos, que se nos quitó la pasión por el inconverso. O sea,
si nosotros no salimos a evangelizar, nada de eso tiene valor, nada de eso tiene sentido, pues. No tiene sentido tener una iglesia grande a lo que hemos visto, lo que está sucediendo en Europa. Las iglesias cristianas grandes, majestuosas, con tremendos edificios se están cerrando porque ya no hicieron la labor de salir a evangelizar. Ahora ya no hay que llevar un evangelio, añadiéndolo a eso, ahora tener un evangelio muy light, muy sencillo, donde no importa cómo estás, Dios está contigo, entendemos entonces que la gente ya no está tan perceptiva para el mensaje y muchas de las veces el ser criticados y juzgados por la misma familia, por ese tipo de gente, pues la gente se detiene y dicen, oye, ya no voy a hablar de Cristo, ya que pase lo que pase, yo me voy con el Señor y así va a ser. Pero esa es una mala postura de la congregación. Totalmente. La semana pasada que platicábamos con los dos David aquí, hace un rato platicaba y me decían, debemos de sentarnos y debatir, ¿no? Y yo creo que el evangelio, muy independientemente de la historia de cada quien y de lo que estemos conviviendo cada quien en nuestros entornos, el evangelio no se compromete. O sea, No los debería. estándares de la Biblia no se comprometen, no los debiéramos de comprometer y esa es la razón por la cual cuando nos preguntan en cuanto a política, hacia qué lado nos inclinamos, y yo digo al republicano, simple y sencillamente porque hay cosas que el Partido Demócrata soporta o apoya con las que jamás siendo cristiano podrías estar de acuerdo. Pues no puedes cambiar tus principios, pues. Ahora, entendamos que pregonar el evangelio, vivir la palabra, nos va a llevar a nosotros a un camino tal vez no muy agradable para muchos, ¿no? Lo vemos que hay gente que en cuanto aceptan al Señor empieza la persecución y entendemos que va a haber una persecución, o sea, la palabra misma lo dice. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, posiblemente la familia te critique, te juzgue, te diga, hey, ¿por qué te hiciste cristiano? ¿Qué pasó contigo? La gente del trabajo, la gente que está a tu alrededor comienza a juzgarte porque ahora vas a la iglesia, antes ibas a tomar, no te decía nada, pero ahora vas a la iglesia y te comienzan a juzgar, empieza tu vocabulario a cambiar, empieza todo a cambiar en ti mismo, cosa que empieza la gente a notar y algunos comienzan a criticar. Pero eso te trae un poco de persecución, ¿no? Pero eso no quiere decir que nosotros nos vamos a detener a llevar el evangelio. Tenemos que ser verdaderos, tenemos que ser genuinos, tenemos que ser lo que somos. Mucha gente no se avergüenza de lo que es, mucha gente es lo que es y aunque estén mal, lo dicen públicamente, yo soy esto, yo soy lo otro. Pero nosotros no debemos avergonzarnos de quién somos. Si somos cristianos hay que llevar el evangelio, hay que pregonar la palabra. Hay una urgencia en el mensaje del evangelio que los que están vivos, yo soy agente de seguros, yo represento una compañía de seguros de vida y lidiamos con el tema de la vida y la muerte en nuestro negocio. Ahora, en la iglesia no es tanto lidiar con el tema de la vida y la muerte, sino con la eternidad de la gente. Hay una urgencia tremenda cuando tú entiendes que hay algo después de este plano terrenal y que la decisión que la gente toma en cuanto a la persona de Jesucristo define esa eternidad, debiera de preocuparnos, debiera de horrorizarnos la idea de pensar que si yo no comparto el mensaje a alguien que está cerca de mí, va a pasar la eternidad en no sabemos dónde. Yo no sé si hay fuego, oscuridad o no sé, pero lo que entiendo de acuerdo a lo que nos explican los teólogos es que es una ausencia de Dios y en un lugar donde hay ausencia de Dios no creo que sea nada agradable. Me platicabas el testimonio de Fermín Jr. el otro día. Sí, en el caso de cuando él estaba predicando, él hablaba acerca de una situación que le sucedió a él. En cuanto él iba caminando rumbo para su casa, encontró un joven lavando su carro y el Señor le dijo, o él sintió en su corazón hablarle la palabra, ¿no? Y él decía, bueno, Señor, ahorita hace mucho calor, 12, 1 de la tarde, demasiado calor, yo no me voy a parar ahí a estarle hablando de ti, Señor. Mira, yo sé dónde vive, al rato que baje el calor, yo salgo, como por ahí de las 6 de la tarde, yo salgo y le predico. Resulta que cuando él sale y lo encuentra, está muerto porque lo habían balaceado. Entonces él comienza a llorar y dice, debí haberle hablado la palabra. O sea, ¿cuántas veces nosotros nos quedamos con ese debí haberlo hecho?
¿Cuántas veces los que nos están escuchando hoy, este podcast, a lo mejor han pasado esa situación en donde han tenido la necesidad de hablarle a alguien, no lo hicieron y se quedan con el debí haberlo hecho? O sea, es una situación de vida o muerte. O sea, nosotros hablamos que esto es cuestión de la eternidad, ¿no? O sea, es cuestión de a dónde vas a ir, de dónde vas a pasar tu eternidad, que creo yo que eso es más importante que cualquier otra cosa, y mucha gente no está prestando cuidado a esto, le está prestando cuidado a otras cosas, pero no a su eternidad. Hoy Es que la gente piensa que no le va a llegar, y de acuerdo a las estadísticas, si te metes a Google, dice que 56 personas por minuto están muriendo en el mundo. Sí, sí. 56 personas por minuto, lo que pasa es que no nos pasa cerca, y cuando nos pasa cerca nos volvemos locos, nos queremos morir, porque yo manejo en West Valley, cerca del cementerio que está en la 41 Sur, y casi diario están enterrando a alguien. Sí, o sea, y la cuestión es, o la pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde se fue esa persona? ¿Conoció el evangelio? ¿No lo conoció? ¿Conoció la palabra? Hay un testimonio, Rick Warner lo cuenta en uno de unos artículos que él estableció, y dice que su papá, él escribió Una vida con propósito, porque su papá fue pastor, y dice que él estuvo en la cama cuando su papá estaba por morir, y que en un momento dado su papá despierta y dice, debo ganar uno más. Se quería poner de pie, ¿no? Se quería poner de pie. Entonces su papá se había hecho la meta de ganarse uno diario. Entonces cuenta la historia que en una ocasión él sale se da cuenta que muy de noche que no se había ganado en una persona, entonces sale a la calle y empieza a caminar, dice, al primero que encuentre le hablo. Y entonces se encuentra una persona y la persona ve que se le acerca y empieza a correr porque cree que lo va a asaltar, y cuando llega lo alcanza, le dice, hey, yo no te voy a asaltar, quiero hablarte de Cristo. Le habla de Cristo, acepta a Cristo y se va a dormir a su casa, ¿no? Entonces cuando Rick Warner se da cuenta de que su papá tenía esta pasión, entonces él dice, ¿yo qué estoy haciendo? Uh-huh. Mi papá tenía una tremenda pasión, ¿cuál es mi pasión? ¿Qué es lo que yo voy a hacer por los demás? Y creo yo que esa es la pasión que todos nosotros debemos de tener. Personalmente yo puedo decir que yo he fallado en algunos momentos en esto, o sea, no he tenido la pasión como para ir y llevar y traer o evangelizar, pero es algo que yo estoy luchando, estoy orando para que Dios me lo dé, para que yo lo pueda llevar. O sea, no es que no lo sé hacer, lo sé hacer. Las ocupaciones a veces me han puesto en otra situación, pero cada vez de que yo me encuentro una persona, y yo me lo he propuesto, una persona que no conoce de Cristo, no me importa si va a pensar mal de mí, yo le voy a hablar la palabra. O sea, yo le voy a llevar el mensaje. Ha habido reuniones donde estoy, nadie es cristiano, veo que uno de ellos está enfermo, le pido, me pides orar, me permites orar por ti, soy pastor. Es que esa es la función. Rick Warren inicia su libro de Una vida con propósito con esta declaración y dice, a menos que se dé por sentado la existencia de Dios, la búsqueda del propósito en la vida carece de sentido. Claro. Entonces, los que conocemos a Dios y sabemos que existe, no nos podemos quedar callados. O sea, conocemos a alguien que nos ha encargado que lo presentemos al mundo. Y mucha gente dice, el mundo, voy a ir a África, Asia. No, el mundo es tu vecino, es tu familiar, es tu compañero de trabajo, es tu contexto. La falta de pasión dentro de la iglesia yo creo que ha sido esa, la falta de evangelismo. Cuando tú te ganas una persona, te la ganas para el Señor, entonces eso te va a motivar y a llevar a que hagas tus ejercicios espirituales, para que leas la Biblia, para que aprendas más para enseñarle, uh-huh, para que ores porque necesita tu oración, ayunar para que seas más sensible a la voz del Señor en tu vida. Entonces, cuando tú comienzas a ganar almas, eso te comienza a apasionar tanto que no te permite pensar en otras cosas más que me voy a ganar uno más. Hay un mensaje, no recuerdo quién lo dio, que decía, todavía hay lugar en la cruz. Todavía, sí. Y la verdad es de que se nos ha olvidado que la cruz todavía tiene espacio para uno más. Uh-huh. Decía el autor James Crane, decía que ahí es donde se enciende la pasión por las almas, en el Calvario. Ahí es. Entonces, yo te invito, a usted que me está escuchando hoy, que
no sé qué día o en qué lugar del mundo te encuentres hoy, si es mañana, tarde o noche, yo te invito a voltear a la cruz. Porque cuando volteas a la cruz, te encuentras con el momento aquel, cuando tú estuviste ahí. Cuando tú te diste cuenta y realizaste que hace más de 2000 años, alguien que no tenía ninguna razón, pero el motivo sí, porque nos ama demasiado, dio su vida por ti, tomó el lugar que a ti te tocaba y a mí me tocaba, y llevó tus cargas, llevó tus pecados, llevó tus culpas, pero hoy Él te encomienda a ti que compartas este mensaje con tanta gente que está alrededor, que como lo dijimos hace un momento, esta es una situación de vida o muerte, esta es una situación de eternidad. Hay una urgencia y si no la tienes es bueno que se encienda. Hay una urgencia de compartir este mensaje y debemos de salir de esta zona cómoda. El propósito de este podcast hoy es ese, que salgas de esa zona cómoda y empieces a hablarlo a tu capacidad, hablarlo y decirle a la gente que Cristo les ama. Rafael, para despedirnos. Bueno, es triste saber que en la iglesia hay gente que tiene años y no se ha ganado una sola alma. O sea, años en la iglesia y no se ha ganado una sola alma para Cristo. Y aparte no tienen interés en ganársela. No lo tienen. Entonces, cuando tú hablas de esto, yo en una ocasión lancé un mensaje y dije, es bueno que nosotros seamos de los 12 los que reparten el milagro, pues los que reparten el pan, que ser de los 12 y no ser de las multitudes. Entonces una persona me escribía y me decía, pastor, ¿qué tiene de malo ser de las multitudes? ¿Qué tiene de malo ser aquel que se sienta a recibir el pan que los 12 están multiplicando? Entonces veo yo que hay un conformismo, ¿no? La gente se conforma y dice, ¿y qué tiene de malo que yo no me gane a nadie? ¿Qué tiene de malo que yo sea salvo y que me quede aquí? Decía un amigo en Tucson que él no quería participar del lavatorio de pies en Semana Santa. ¿Y tendrá algo de malo? Bueno, si leemos la escritura, dice el Señor que no tendrás parte con él. Yo creo que hay cosas que la gente quiere estar no ser aquellos que tengan la responsabilidad de hacer las cosas, sino estar detrás de, ¿no? Entonces, pero la gente es como la mamá de Jacobo y de Juan. Quieren que el Señor los siente un día a la derecha o a la izquierda, pero caminando de lejos. Le dijo el evangelista de Chihuahua a Gandhi, le dijo, ¿conoces a Cristo? A Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi le dijo a Alberto Rompao, le dijo, a ese amigo lo sigo de lejos. A lo que el evangelista mexicano le contestó, a Cristo se le sigue de cerca o se le deja pasar. ¿De cuáles eres tú? Así tiene que ser. Y la verdad es que nosotros debemos de llevar el evangelio. Disculpa que me tomé un poquito más de tiempo, pero el mensaje es, si Dios te está hablando a través de este podcast, a través de este audio, deberías de prestar atención. Si eres uno de aquellos que está sentado, no ha ganado almas, deberías de tomar acción. Esto no es cuestión solo de orar, de ayunar, de leer la palabra, es cuestión también de accionar. Tu fe sin obras es muerta. Así que puedes estar muy espiritual, súper espiritual, pero el mandato de Dios no se puede dejar pasar por alto. Hay que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí está. Este es el primer capítulo de este podcast que se va titulando ¿O somos o no somos? La respuesta la obtiene usted. Hasta la próxima.